Hola, buenas noches. Pues hice varios intentos por grabar la sesión desde YouTube con la aplicación que nos dieron. Eh, Llevo ya como 4 sesiones grabadas y de plano no logré, no logré resolverlo, se oye muy mal. Entonces decidí hacerlo desde aquí. Les voy a compartir el enlace de este video. Y pues el chiste es que tengan un material de apoyo. Discúlpenme por favor por todos los inconvenientes. Entonces, bueno, pues esta es la unidad 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad? Bueno, hay que analizar diversos textos literarios en un contexto particular para comprender la visión del mundo que plantean las lecturas y así entender cómo hay otras perspectivas, ¿no? De vida, de la realidad, de lo que sucedía en ese momento, que bueno, no son ni mejores ni peores a las nuestras, simplemente son perspectivas diferentes, ¿no? Hay que reconocer cómo los elementos ficticios, ¿no? Impactan en la transformación o alteración de la realidad, cómo han trastornado incluso formas de ver el mundo, estos elementos ficticios, ¿sí? Vamos a reflexionar sobre los cambios que hubo en la literatura en el siglo XIX y sobre movimientos literarios muy puntuales que fueron las vanguardias en el siglo XX y que también tuvieron un impacto tanto en la literatura como en la sociedad, porque de hecho, pues hablaban mucho de todos los cambios sociales tan vertiginosos que se vivieron durante el siglo XX. Vamos a identificar cuáles son las propuestas de un movimiento literario, tomando en cuenta, como les decía, las vanguardias literarias. Y por último, vamos a reflexionar sobre la pluriculturalidad, especialmente las lenguas originarias y las manifestaciones de la lírica en nuestro país, ¿sale? Entonces vamos a entender un poco cómo se conforma o cómo se refleja o cómo se expresa la pluriculturalidad en nuestro país, ¿sí? A partir de diversas manifestaciones artísticas. Entonces, bueno, miren, les había hecho esta agendita donde viene cómo pueden planear sus actividades a lo largo de la semana. Digo, lo ideal es que ya ustedes el viernes ya hayan terminado todas las actividades de la semana, pero bueno, entiendo que si tienen algunos compromisos y pues solo pueden retomar las actividades a partir del jueves o del miércoles o del viernes incluso, les sugiero solamente que sigan este orden porque creo que les puede ayudar mucho a desarrollar sus actividades de la mejor manera, ¿sí? Entonces, el primer paso sería revisar los recursos del módulo, revisarlos completitos. Después, desarrollar la actividad formativa 3, que se llama Literatura, Realidad, Ficción y Contexto. Después yo les sugiero que ya revisen los textos de la actividad integradora 3, que se llama, que es una reseña de Frankenstein, el capítulo 4 y 5 de la novela, y el cuento de la debutante de Leonora Carrington, ¿sale? Solamente que revisen los textos y que vean exactamente lo que les está pidiendo la tabla para el desarrollo de las diapositivas que van a generar en una presentación de PowerPoint. Después de revisar los textos, les sugiero que realicen la actividad formativa 4, que se llama Literatura Mexicana, ¿sí? Y ya que hayan terminado con las dos actividades formativas, ahora sí se dediquen a desarrollar la presentación de la actividad integradora 3, que se llama Textos y Mundos Posibles, la presentación en PowerPoint que les comentaba, ¿sí? Con todos los requisitos que les piden. ¿Ok? Nada más desarrollarla. Después ya se concentran en la actividad integradora 4, que se llama literatura y pluriculturalidad, ¿sí? Hay que revisar ahí un poema de Netzahualcóyotl, hay que revisar un artículo, ¿ok? Y hay que buscar ejemplos que les piden en la actividad y que ahorita vamos a revisar. Entonces, les sugiero que hagan eso
y que es hasta el jueves o después de haber hecho la actividad integradora 3, le dejen unas horas de descanso, si se puede un día de descanso, se distancien un poquito de ella para que entonces puedan hacer el trabajo de edición y corrección de ortografía. ¿Ok? ¿Esto qué les va a permitir? Detectar las omisiones o los errores que hay en este sentido. ¿Ok? Ya que lo tengan, entonces ahora sí subirla a la plataforma y comenzar a desarrollar la actividad integradora 4. ¿Ok? Igual, dejarla descansar unas horas, ¿no? Distanciarse de ella para editarla, corregirla, revisar redacción y ortografía y subirla a la plataforma. Y ya por último, hacer el cuestionario de habilidades socioemocionales, que es el que tienen que desarrollar esta semana y que es con base en los materiales que revisaron la semana pasada. ¿Ok? Bueno, vámonos a la actividad integradora 3. La actividad integradora 3, ¿sí? Les está pidiendo que lean, como les decía, una reseña para que tengan una idea más o menos clara de qué trata la novela de Frankenstein o el moderno Prometeo. Y además hay que leer solamente los capítulos 4 y 5 de esta novela, ¿ok? Hay que anotar en una hoja las primeras impresiones, las emociones, los sentimientos que evocó en ustedes la lectura, ¿sí? Y ya que lo tengan, entonces ahora sí leer el cuento de Leonora Carrington y hacer lo mismo. Anotar en una hojita aparte las emociones, los sentimientos o los pensamientos que les evocó este cuento. Hay que crear con una presentación en PowerPoint, ¿sí? Con las indicaciones de la tabla, que ahorita las vamos a revisar, pero estas anotaciones que hicieron les van a servir de hecho para las primeras diapositivas referentes a cada uno de los textos. Una vez que realicen la presentación, guárdenla con la nomenclatura indicada y si está muy pesada por las imágenes, por los audios que vayan a incluir o porque la quieren manejar como video, entonces generen un enlace y lo suben a la plataforma. ¿Ok? Bueno, eso es en referencia a la actividad integradora 3. Como les decía, es una presentación en PowerPoint, ¿sí? Hice una captura de pantalla, les hice un ejemplo de la actividad integradora 3 para que ustedes vayan revisando qué tiene que integrar cada diapositiva. Entonces, aquí está la captura de pantalla, son 11 diapositivas las que tienen que generar en la presentación, ¿sí? Y ahorita voy a irme al ejemplo para que ustedes puedan revisar lo que tiene que tener la presentación, ¿sí? Aquí está. Ok. Permítanme un segundo para que me pueda ir al principio y ponerla en pantalla completa para que la puedan ver mejor. Ok, ¿qué va a llevar su presentación? La primera diapositiva tiene que tener su nombre completo, el grupo y el título de la actividad, ¿ok? La segunda diapositiva es las anotaciones que hicieron en la hojita, la que hicieron después de haber leído la novela, ¿sí? Hay que escribir las emociones, los sentimientos, los pensamientos que les generó esta lectura, ¿sí? Pero más que eso hay que buscar imágenes que representen estos sentimientos, estas emociones, estos pensamientos, ¿sale? Hay que acompañar estas imágenes con una breve descripción de no más de 50 palabras. De aquí en adelante, todas las diapositivas deben de tener textos breves, ¿no? Obviamente respondiendo a lo que se les pide, pero con imágenes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica de todas y cada una de las diapositivas de esta presentación? Textos breves e imágenes alusivas a lo que están hablando. Después hay que investigar sobre Mary Shelley y su contexto, ¿sí? ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea en ese momento, en la primera mitad del siglo XIX? ¿Por qué escribió la autora esta obra? ¿Sí? Y luego hay que elegir los elementos más relevantes de este contexto para
plasmarlos en imágenes, ¿sí? En imágenes que sean alusivas al contexto de Mary Shelley, a la sociedad europea del siglo XIX, a los motivos por los que escribió la obra e incluso al lugar y el momento en el que la escribió, ¿sale? Hay que tratar de que el texto no se exceda a las 50 palabras sobre esta investigación. Incluso pueden grabar este texto, ¿no? Para que sea como más elocuente su presentación, más dinámica, ¿ok? Entonces, esa es la tercera diapositiva. La cuarta tiene que responder al movimiento literario en el que se inserta la obra de Frankenstein, ¿sí? Acuérdense que les están pidiendo que en el título de la diapositiva lo van a poner así: Frankenstein es una obra perteneciente a y el movimiento al que pertenece. Tienen un recurso que se llama Movimientos Literarios del siglo XIX y XX, ¿sí? Donde pueden basarse para ubicar en dónde se puede etiquetar esta novela, en qué movimiento literario, ¿sí? Y hay que buscar frases que representen las características de este movimiento, ¿sí? 2 frases pequeñas, y acompañar las frases con imágenes alusivas a estas características. Luego, con base en los capítulos que leyeron, hay que ubicar cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein, ¿sí? Recuerden revisar el recurso que se llama el sentido de la vida para que lleguen a una reflexión mucho más puntual y pertinente sobre cuál es el sentido de la vida para el protagonista de esta novela. Ilustrarlo también con imágenes, como lo han hecho con las otras, y explicar esta reflexión en un párrafo que no exceda las 50 palabras, de 20 a 50 palabras, ¿ok? Eso es en referencia a la novela de Frankenstein. Lo mismo van a hacer con el cuento de la debutante, ¿sí? Primero, del papelito donde hicieron sus anotaciones, buscar imágenes que representen las emociones, los sentimientos o los pensamientos que generó en ustedes la historia, ¿sí? Acompañar sus imágenes de una breve descripción de no más de 50 palabras sobre esta primera impresión, ¿sí? Luego, igual hay que investigar cuándo y dónde fue escrito el cuento de la debutante, cómo era la sociedad europea en la primera mitad del siglo XX, que es donde se inserta este cuento, y por qué creen que el autor escribió esta obra. Les voy a compartir 2 artículos, uno de Mary Shelley y otro de Leonora Carrington, donde se hace un análisis muy puntual justo de este cuento y de la novela de Frankenstein, para que ustedes puedan tener más elementos para responder estas diapositivas. Ya que tengan la información, entonces sí buscar imágenes alusivas a este contexto, al momento y el lugar en el que fue escrita la obra, a las características de la sociedad de ese tiempo y a los motivos por los que creen que escribió Leonora Carrington este cuento, ¿ok? Igual hay que ubicar el movimiento literario al que pertenece la debutante, ¿sí? Titularlo en la diapositiva y seleccionar 2 frases representativas de este movimiento con imágenes alusivas a estas características, a las características que tenía el movimiento el movimiento literario al que pertenece el cuento de Leonora Carrington. Igual hay que responder el sentido de la vida para la protagonista de este cuento, ¿sí? Imágenes alusivas y una reflexión sobre por qué eligieron estas imágenes y sobre su explicación de cuál es el sentido de la vida o cuál creen que es el sentido de la vida para la protagonista de esta historia. La penúltima diapositiva tiene que hablar sobre los elementos ficticios o los mundos posibles que se plantean en cada una de las historias que leyeron, ¿sale? Hay que buscar elementos que los representen, ¿sí? Y es importante que se distinga en la diapositiva cuáles son los correspondientes a Frankenstein y cuáles son los correspondientes a la debutante, ¿sí? Acompañen su diapositiva con una breve reflexión de entre 20 y 50
50 palabras, ¿ok? Traten de seguir este modelo, ¿sí? Y titularlo como viene titulado en esta presentación, ¿sí? Y traten de ir siguiendo el orden y el contenido que viene aquí para que no omitan ninguno de los elementos que se les piden en la tabla. Y ya por último, la última diapositiva tiene que integrar las fuentes de consulta con apoyándose en el manual de citas y referencias con el que han trabajado desde que iniciaron en prepa en línea, ¿ok? Entonces, bueno, regreso a la presentación que les había hecho. Permítanme un segundito. Que es esta, ¿sí? Entonces, como les había dicho, tienen que cumplir con 11 diapositivas, ¿sí? Les dejo el ejemplo aquí por cualquier cosa y les mando también el ejemplo de la presentación que preparé. Y bueno, la actividad integradora 4, ¿qué es lo que requiere? Aquí se trata de descargar este documento, ¿sí? Es un texto hay que trabajarlo, abrirlo, editarlo en un procesador de textos de Word o documentos de Google. Y una vez que lo realicen, hay que guardarlo con la nomenclatura establecida, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está el formato que tienen que utilizar. Vamos a revisar las indicaciones. Hay que escuchar el poema de Netzahualcóyotl, descargar lo que se llama Canto de Primavera, ¿sí? Les puse una captura de pantalla de por aquí está, de la página de Descarga Cultura UNAM, porque generalmente, bueno, hace unos meses cuando estaba dando este módulo, no se desplegaba al principio, de inicio, el poema de Canto de Primavera. Hay que darle clic a donde dice ver más, que es donde está indicada la flechita, y ya ahí les va a desplegar el poema, ¿sale? Después, ya que lo escuchen, hay que responder las siguientes preguntas. Si habían escuchado antes poesía en alguna lengua indígena, si es así, ¿en qué lengua? ¿Qué les hizo sentir? ¿Qué emociones les transmitió o qué imaginaron mientras lo escuchaban? ¿Y qué diferencias hubo cuando lo escucharon en náhuatl y cuando lo escucharon en español? ¿Qué les pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaron más? ¿Sí? Luego hay que buscar en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena. Puede ser de cualquier género, puede ser cuento, puede ser novela, puede ser un poema, ¿sí? El chiste es que se haya escrito a partir de 1900 en lengua indígena y buscar su traducción. La idea es que seleccionen un fragmento de ese texto que eligieron, de ese texto literario, y grabar un audio con una duración de 1 minuto como máximo, ¿sale? Suban su audio a la nube y peguen el enlace en el recuadro correspondiente, ¿sale? Y es importante que verifiquen que la liga funcione, que se pueda descargar y que yo lo pueda escuchar. Que sea de 1 minuto, un fragmento en español de ese poema en lengua indígena escrito a partir de 1900, ¿sí? O no solo poema, como les decía, puede ser cualquier género literario que ustedes elijan. Luego hay que reflexionar y comentar en una extensión de 3 a 5 líneas por qué eligieron ese texto, ¿sí? ¿Qué sintieron al leerlo en voz alta y qué emociones o impresiones les transmitió? Después hay que revisar el artículo La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas, y sobre este artículo hacer una reflexión, ¿sí? Respondiendo en 3 a 5 líneas también, si creen que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas. Y por supuesto, hay que justificar la respuesta que dan a esta pregunta, ¿sí? Si creen que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas. Ojo, de 3 a 5 líneas es la extensión que les piden. Luego, hay que buscar en internet alguna muestra de la lírica mexicana. Acuérdense que tienen un recurso que habla de esto, justo de la literatura mexicana y de sus formas de representación.
Busquen una muestra de lírica mexicana, corridos, coplas, sones, bombas yucatecas, si se puede, propias de su estado, del estado al que pertenecen, ¿sí? Generen el enlace y compártanlo en el recuadro que viene en el formato que ya tienen, ¿sí? Igual, verifiquen que la liga funcione. Reflexionen y comenten, es la siguiente pregunta, ¿por qué eligieron esta muestra de la lírica y qué representa para ustedes como mexicano? Después hay que responder si creen que la lírica mexicana refleja esta pluriculturalidad, la pluriculturalidad que es característica de nuestro ser mexicano. Recuerden que somos una nación que se ha enriquecido de muchas culturas, indígenas, afrodescendientes, españoles. Entonces, hay que señalar si creen que esta lírica mexicana refleja la pluriculturalidad, que nos conforma y justificar su respuesta de forma breve en 3 a 5 líneas. Y ya por último, si hay que responder si consideran que la literatura es importante en la construcción de un país donde se valoren y respetan las diferentes culturas. Justificar su respuesta también de 3 a 5 líneas. ¿Ok? ¿Qué es importante en esta actividad? Una, que revisen que los enlaces que suben o que copian en el formato se puedan descargar, no presenten error, no tengan ningún problema. Y dos, que respeten la extensión establecida. 3 a 5 líneas para casi todas las respuestas, o de hecho para todas las respuestas, ¿sí? Y donde argumenten sus respuestas, justifiquen sus respuestas. Y bueno, ya para terminar, las recomendaciones que siempre les hago: revisen la rúbrica, tomen en cuenta lo que se solicita en cada actividad, revisen ortografía y redacción en los escritos, ¿sí? Por eso la sugerencia de que los trabajen, los terminen, las actividades integradoras, las dejen descansar un par de horas o un día de preferencia y luego vuelvan a revisar ortografía y redacción para que con esa distancia puedan localizar de manera más eficaz los errores que hay en este aspecto. Acuérdense de respetar la nomenclatura establecida, ¿sí? Sus apellidos, su nombre y la clave. Carguen su archivo en la plataforma, realicen las actividades formativas, participen en el foro Aprendiendo y, por supuesto, respondan el cuestionario de habilidades socioemocionales que deben responder esta semana. Los materiales de apoyo que les comparto y que también les voy a compartir de manera independiente a esta presentación son 2 artículos, uno sobre Leonora Carrington y la debutante, ¿sí? Otro artículo sobre Mary Shelley y Frankenstein, un libro sobre poesía indígena contemporánea, por si necesitan, por si quieren de ahí sacar el ejemplo de la literatura indígena que tienen que grabar para la actividad integradora 4, y un libro de Carlos Montemayor, que es un autor que ha hecho mucho trabajo de reflexión sobre la literatura indígena, sobre las culturas indígenas, y que creo que sería importante que conocieran o reconocieran si es que ya lo conocen. ¿Sale? Entonces, bueno, estas son las actividades. En un momento les comparto junto con el enlace de este video los materiales de apoyo, las presentaciones que preparé para ustedes. Les pido una disculpa enorme, es la primera vez que me pasa esto en todo el tiempo que llevo trabajando en prepa en línea. La verdad estoy muy preocupada porque no logro concretar las sesiones síncronas, pero pues voy a estar trabajando en ello a lo largo de la semana para que tengamos una sesión exitosa la semana que entra. Les mando un saludo, estoy a sus órdenes y buenas noches.